Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las criptomonedas, el oro, el petróleo, todos los activos están muy pendientes de la gran cita. Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué dirá Powell y cuánto recortará los tipos de interés? ¿Un cuarto de punto o 50 puntos básicos? Javier Puerto, responsable de inversiones de Casa de Asesores Financieros. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Tu apuesta es 25 o 50 puntos básicos. ¿Cuánto crees que va a bajar la Fed esta semana los tipos de interés? Bueno, pues para esta semana es la pregunta del millón, sin duda. Nuestro escenario central, pese a lo mejor algo apunta el consenso de mercado actualmente, son 25 puntos básicos en cada reunión. Eso sugeriría que lo está haciendo a un ritmo paulatino, a un ritmo como se esperaba hace tan solo unos meses, antes de la publicación del informe de empleo, que revelaba esa tasa de paro que se fue al 4,3 y ahora está en el 4,2. Y aquí lo preocupante es que de ser 50 puntos básicos, que ya según apuntan los futuros, cerca del 70% del mercado apunta esta bajada de 50 puntos de golpe, pues haría pensar que la Reserva Federal nos está transmitiendo ciertas dudas sobre la economía, como que es demasiado débil y necesita este impulso de política monetaria, mientras que los 25 puntos básicos, pues para mí es lo que va a traer más calma, aunque a corto plazo pues no pueda o no favorezca las bolsas o a las emisiones con más duración, es lo que va a transmitir cierta calma, va a hacer desaparecer totalmente los temores de recesión y sería un poco lo más sano. Entonces, esa es la interpretación, depende de qué haga, pues la lectura que nosotros sacamos de una y otra bajada. Vale. ¿Qué datos son los que respaldarían una bajada de tipos de interés? El empleo, la inflación, la confianza, el consumo. ¿Qué hay detrás o qué nos puede contar mañana Powell? Bueno, si nos vamos a la teoría, la Reserva Federal, como prácticamente cualquier banco central, tiene únicamente en su calendario seguir dos pautas, que es controlar la inflación a un ritmo del 2%. Eso ya se está haciendo. La inflación general está en un 2,5% en Estados Unidos. Sí que es verdad que todavía sigue un poco pendiente la asignatura de la inflación subyacente, que se mantiene en el 3,2%. Y la otra asignatura que tiene pendiente es la de llevar el empleo a niveles de pleno empleo, entendiendo esto pues algo por debajo del 3,5, que es un poco lo que se le ha ido de las manos en ese 4,2 que mencionaba. Ahora bien, hay otros objetivos también que persigue, como son favorecer el crecimiento económico, aunque no estén en los libros, ¿no? Digamos que el crecimiento económico medido por el PIB tiene una serie de indicadores adelantados que son los que se están resintiendo. Hoy vamos a tener otro más a las 2:30, que es el de ventas minoristas. Se espera ya una desaceleración tanto en la general como en la subyacente, y eso es lo que creo que pues tiene un poco más de miedo la Fed de que se siga resintiendo y acabe impactando en un PIB por debajo de las expectativas. Crecimiento por debajo de la inflación no es sano para la economía. Entonces esto es también lo que intentan controlar. Aquí en Europa es más la inflación que el empleo lo que preocupa al Banco Central Europeo, ¿verdad? Sí, correcto, pero la inflación sí que es una asignatura que en Europa llevamos más controlada. La inflación se va a publicar, de hecho, esta semana mañana, que también va a centrar pues en la primera parte de la sesión la atención de los inversores hasta que ya todo se gire hacia lo que haga la Reserva Federal, y apuntan las previsiones a un 2,2%. De hecho, ya si nos vamos a datos de países que se publicaron la semana pasada, pues tenemos a Alemania con un 1,9%, incluso por debajo de ese objetivo. Vuelve a pasar un poco lo mismo que en Estados Unidos. La subyacente es la que todavía hay que controlar un poco más, que excluye lo más volátil, ¿no? Las materias primas y los alimentos no elaborados, pero la tasa de inflación general en un 2,2%, que se prevé que repita este dato en la zona euro, pues es ya un dato más que excelente, y que eso respalda también los movimientos que ya ha hecho el Banco Central Europeo de estas dos bajadas de 25 puntos básicos antes que la Reserva Federal, que han ido funcionando. Vale. Oye, ya lo último, esta semana es semana de bancos centrales porque tenemos Reserva Federal, pero también tenemos Banco de Inglaterra y Banco de Japón. ¿Por ese lado no se espera nada, ni por Japón ni por Reino Unido?
Sobre todo lo importante está en el Banco de Japón, que ya vimos que nos causó ciertos dolores de cabeza en agosto, provocando mucha volatilidad, y aquí lo importante es que en Japón hemos pasado de tener datos de inflación prácticamente planos a ya ver cómo se eleva, y eso ha obligado al Banco de Japón a tomar ciertos movimientos. Aquí nuestra expectativa es que cuando un banco central toma una tendencia no suele ser para hacer una única subida de 10 puntos básicos, sino que es una tendencia que se repetirá a largo plazo. No sé si esta semana, pero sí que pendientes del Banco de Japón de los movimientos que vayan a hacer durante los próximos meses, porque seguro que los tipos no se van a quedar en este 0,10%. ¿Del Banco de Inglaterra no esperas nada tampoco hasta noviembre? Aquí, exactamente. Nuestro escenario es que mantenga tipos hasta noviembre. Javier Puerto, desde Caser Asesores Financieros. Gracias. Cuídate, que tengas buen día. Muchas gracias. Chao, adiós. Un abrazo. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.